Y siguiendo aquí con conversaciones maravillosas, conversaciones de lunes y una persona que nos hace hacernos muchas preguntas también. Nuestro querido Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, experto en estrategia, finanzas, cambio organizacional y nuestro cable a tierra formal, apodado así por lo mismo Camino al Sol oyentes. Paulo, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, la libretica del millón. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Hola, Pablo. Buen día, Qué maravilla estar aquí. Esa es la libretica del TOC. Recuerda que el club que estoy armando, que cada día tiene más miembros, que se llama el Club TTT. Sí. Todos tenemos TOC. Todos tenemos TOC. Tú sabes que la serie nueva en la que está Robert De Niro, que se llama Día Cero, Muy buena. él precisamente tiene una colección de libretitas. Déjame decirte, Pacha Vaina, de la misma marca que esta. ¿En Para que lo serio? sepas. Que no somos poca. La libretica. La libretica de Paulo. Hablemos hoy de pautas para sobrevivir en un mundo que está en regresión, Paulo. Estamos en regresión. Sí, primero entender un poco ese concepto. Es lo que se me ocurrió hace unos días. Caramba, estamos en regresión. La regresión sucede a los individuos y sucede más fácil a los colectivos, a los equipos y a los grupos, y cómo no a las sociedades, y hay testimonios de eso. Regresión es cuando tú, como que se te olvidó lo que tú sabes. Okay. Tu desempeño cae, por ejemplo, a un niño que iba bien en una materia y algo pasa, a veces cosas externas, a veces no, que de repente se le olvida, es como si se olvidara lo que supiera. O un niño que ya sabía, qué sé yo, no hacerse pipí en los pantalones, y de repente comienza a hacerse. Es un poco eso, ¿no? Esa es la regresión. Que en términos individual yo no estoy muy calificado para hablar de ella, pues yo respeto mucho eso, no soy psicólogo, para que no me caigan atrás, ¿verdad? Ni terapeuta, pero sí a nivel colectivo, en cuanto a lo que es equipos, en cuanto a lo que es organizaciones y ciertamente a nivel de sociedades, es más fácil observarlo. Y es como si al mundo es como si se nos hubieran olvidado muchas cosas. Ese largo y serpenteante camino desde la Edad Media en el que empezamos a construir, y a propósito del constructo, que me gustó mucho lo que se decía en el segmento anterior de la interpretación de la realidad como una construcción propia, las sociedades humanas comenzamos a construir el tejido de los derechos, que a final de cuentas son constructos. O sea, los derechos no existen en la naturaleza, ojo, no son concretos, pero sí son acuerdos que hacemos las sociedades humanas para reconocer, digamos, que queremos funcionar de determinada manera y queremos tratarnos de determinada manera. Pudiera irme más atrás, pero me remonto al 1511 con el Sermón de Adviento de Antón de Montesinos, que serán que estos no son hombres, no son hombres también. Y ese es reconocer la humanidad en el otro. En el 1776, y hay varias cosas que pasaron en el camino, por primera vez se escribe en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, precisamente, que todos los hombres son iguales, a pesar de que quedó pendiente el tema de la esclavitud. Poco después, en el 1789, la Declaración de los Derechos Humanos en la Revolución Francesa. Ahí brincamos a 1948, que no es casual que haya sido después de la Segunda Guerra Mundial, que se creó la Organización de las Naciones Unidas, que había un germen, pero se formaliza con en 1947 y se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y eso ha seguido avanzando. Ya estamos hablando de derechos de segunda generación, tercera generación, cuarta generación, etc. Bueno, pues parece que eso al mundo se le olvidó, de alguna manera, o hay una parte del mundo al que se le olvidó. Hay una parte del mundo que tiene el discurso dominante. Y ojo, no solo en los Estados Unidos, que es lo más obvio. Sí. Hay una tendencia de regresión en muchos países importantes. Y eso también hay que verlo, yo creo que de una perspectiva no solamente global, geopolítica, sino también local y personal. Porque eso va creando opinión, va creando
tendencias que hay que observarlas y hay que verlas. Me hacía consciente también que esta semana se están cumpliendo 5 años del inicio del confinamiento. 5 años, exactamente. Sí, 5 años. Sí, cierto. Correcto. Se ve lejano, se ve distante. 5 años pero ya. Sí, yo recuerdo que yo me tranqué el 19 de marzo. Puede ser solo 5 años o hace 5 años ya, años. correcto. A propósito de la perspectiva de cómo Sí, se ve. sí. El 19 salí yo del trabajo. Yo también. Ese mismo es el día que yo me tranqué. Así es. A trancarnos en la casa. Y yo recuerdo digamos, los programas que hacíamos desde digamos que se estableció que era por Zoom. Exactamente. Sí, porque un día recibimos la llamada desde el Listín Diario. Miren, por el tema de la pandemia no podemos transmitir el programa. Correcto. Y lo que hicimos fue movernos rápido hacia otra forma de seguir nuestra conversación pública. Y las conversaciones que teníamos eran precisamente cómo resistir Sí. esa avalancha, esa cosa que todavía estamos viendo, esa gran disrupción de la cual todavía estamos viviendo consecuencias, sin duda. Claro. Yo creo que esto se encadena con un tiempo como ese. Es un tiempo de cómo resistir, cómo sobrevivir en esta regresión en la que está el mundo. Una regresión, y digo esto sin ánimo peyorativo, sin el más mínimo ánimo peyorativo, sino es una reflexión seria y, digamos, serena y consciente, como todas las reflexiones, ¿verdad? Se supone deben ser. Es una regresión a la estupidez. Y ahí no me lo estoy inventando yo, es la estupidez de Dietrich Bonhoeffer, que observó que esa estupidez colectiva en la Alemania del Tercer Reich, en la preparación de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos a Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor alemán, no es un perro, sino un pastor protestante que tenía la nacionalidad alemana, que era reflexionaba mucho, se oponía a Hitler, incluso se vinculó a un atentado contra la vida de Hitler porque él se convenció que era moralmente lo que tocaba para defender no solamente al pueblo alemán, sino al mundo, como después se vio, y fue ahorcado unos cuantos días antes de que liberaran el campo de concentración en el que él estaba a finales de la guerra. Él hizo unas reflexiones muy trascendentes sobre los peligros de la estupidez humana, y ahí empezamos a comprender que la estupidez es peor que la malicia. Y yo pienso que esa regresión hay que resistirla. Quiero dar un paso atrás, porque eso de que la estupidez es peor que la malicia. Ahí... Es que tú ni te das, tú haces igualmente el daño, pero tú ni te enteras. Es que cuando tú estás con malicia, tú de forma intencionada, Exacto. tú quieres hacer un daño. Correcto. Sí, De forma intencionada. Correcto. Pero cuando tú eres estúpido, pues ahí hay varias cosas que por necedad, por ignorancia, eres imprudente. Se deriva una serie de elementos que hace esto muchísimo más peligroso todo. Es el elefante que está en una cristalería. Correcto. Es decir, para donde quiera que te muevas, desde la ignorancia, desde el conocimiento, desde la tontería. Imagínate ese espectáculo, un elefante en una cristalería. cristalería. Yo no quise, ups, pero de barato. todo. Carlos Cipolla, que un historiador de la economía italiano ya fallecido, que escribió un paper ya clásico que se llama Las 5 leyes de la estupidez humana, define la estupidez como aquella conducta en la que yo me hago daño a mí y le hago daño al otro. ¿Pero intencional o sin darme cuenta? De las dos maneras. De las dos maneras. Eso que sucede. Sucede que es un poco... Piensen, por ejemplo, en la estupidez de los aranceles. O sea, que es que lo están comparando con un tiro en el pie. Y de nuevo, señores, esto no estamos diciendo, no. Esto es algo muy serio y muy peligroso. Y las sociedades, le pasa a las organizaciones, le pasa a los equipos y le pasa a las sociedades, que a veces nos convertimos en incapaces de producir una respuesta colectiva inteligente. A diferencia de lo que pasa a nivel individual con las regresiones, que
Pues sí, tú puedes tener, cuando una persona tiene una regresión en lo que conoce, y ahí estoy ahora apoyándome en el trabajo de Ken Blanchard, usualmente porque allá pasa algo externo que hace que su desempeño se reduzca. No es que se le olvidó el conocimiento, o sea, porque a menos que suceda también algo orgánico en el cerebro que destruye alguna sinapsis, pero después que la sinapsis está hecha, ese conocimiento usualmente permanece. Ahora, en el caso de equipos, organizaciones y sociedades, por eso ustedes ven que de repente un equipo está funcionando maravillosamente bien y de repente es como que se le olvida cómo hace carrera, cómo hace goles y qué pasó. Y sí, usted ve como se desarticula completamente y luego tiene que rearticularse. Una y otra vez, es un estadio, digamos, frágil, por definición. Por eso, por ejemplo, en el caso de equipo de alto desempeño, no se dice que un equipo es de alto desempeño, sino que está en una fase de alto desempeño, porque entra y sale de ahí. Claro. Igual con las sociedades. Entonces, es para observar lo que está pasando y no solamente para ir más allá de la queja y, cómo no, empezar a hacer cosas por proteger la diversidad, y lo digo sin ningún miedo, y proteger la inclusión, porque de hecho los derechos a quien protegen, son las declaraciones de derechos protegen a los más débiles, y ahora como que nos estamos ensañando con los más débiles, vestidos como de razón, ¿no? Disfrazado de razón. No, porque se había exagerado mucho. No, porque lo woke. No, porque ahí está todo con tu tema, que el feminismo. Señores, es inclusión. Eso tiene una razón. Es ese respeto a la diversidad. Y además empezar a celebrarla también, volver a celebrarla, protegerla y celebrarla de manera consciente. Esa es la resistencia, que no parece poca cosa, porque ahora mismo muchísima gente de muchísima autoridad y muchísimo liderazgo, con el problema de la expresión, tiene la lengua en salvo hacia la parte. Como porque ahora, como el discurso dominante es distinto, ahora nadie se atreve, ahora nadie tiene, ahora todo el mundo tiene miedo de digamos, de enojar al loco. Sí. Ajá, sí. O sea, como que, ¿y qué fue? Entonces hay mucha autocensura, mucho mirar para otro lado, mucho, bueno, imagínate. Sí, esa expresión para mí siempre ha sido de mucho cuidado. Eso imagínate, es que siempre ha sido así, es que cómo, porque desde esa postura, lamentablemente, somos permisivos. Claro. Estamos asumiendo. Y cómplices. Por supuesto. Cómplices. Y no es un llamado al martirio, no, ni mucho menos, ni a la inmolación, porque de eso es que se trata. Yo sí creo que hay que, los que por lo menos estamos observando esto, y eso sin creernos mejores que nadie, sí yo creo que es un llamado a hacer pronunciamientos, a hacer y decir cosas que o frenen ese péndulo, que es dificilísimo de frenar, o por lo menos para crear espacios en los que podamos seguir siendo tolerantes, podamos seguir siendo defendiendo la diversidad, tratando de ser equitativos, reconociendo la humanidad en el otro. Porque a propósito de humanidad, y eso es un tema que ustedes saben que es recurrente para mí, una de las cosas que está sucediendo es que el tipo de cosas que se están haciendo son deshumanizantes. O sea, para poner un caso, hay una chica que trabaja, muy joven, que trabaja en una universidad local, con que nosotros estábamos haciendo un proyecto, que ella era becada Fulbright a un doctorado, y la bajaron del avión. No va, la beca Fulbright no va. Una beca Fulbright. Por no decir la cantidad digamos, de pobreza gratuita, porque es eso, pobreza gratuita que estamos decidiendo, y estamos imponiéndonos a nosotros y a otros por esta regresión que estamos viviendo. Entonces, la invitación es a seguir respirando como siempre, observando, pero también decir y hacer. Decir y hacer para resistir. Llegó la hora de recoger el testigo de los Frank Antón de Montesinos, de los fundadores de nuestro país, como no, de los fundadores de la declaración, los que escribieron la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Ese espíritu hay que recogerlo y defenderlo. Y al mismo tiempo, Paulo, defenderla y observar la narrativa que nos estamos comentando a lo público y hacia lo privado. Porque entonces luego de decir,
esto está fastidiado, esto está mal, esto va mal, ese eco no hace más que ir retumbando. Y construyendo en colectivo. Una narrativa que al final, ¿ves? Mira, teníamos razón. Por supuesto, lo fuimos construyendo. Y que además, cuando personas de poder plantean el irrespeto, por ejemplo, a los derechos básicos de las personas, eso va generando motivación en otros que tienen ese por dentro. Encuentran ahí una excusa para hacerlo. Y para terminar, una llamada de atención a lo local. Esto está sucediendo a nivel global, pero en lo local tenemos nuestra propensión a la estupidez también. Hay un par de temas que nos ponen estúpidos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inmigración, comprendiendo que es un problema sumamente complejo y de difícil solución, pero ahí hay gente que está dispuesta a vestirse de negro y salir a la calle a vocear estupideces. Sí. Felizmente pocos, pero hace mucho ruido. Sí. Y hay personas que ahora dicen que van a resolver algo que no resolvieron cuando podían hacerlo. Correcto. Pablo Herrera Maluf, placer como siempre. Gracias, Pablo. Un abrazo, Pablo. Ay, musiquita para todo esto. Dale. Natalia Lafourcade, con los macorinos, esto se llama Derecho de Nacimiento. Bien. Así seguimos.